Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad tengo la alegría y la satisfacción de contar con la participación, la presencia de Fernando González Fernández. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Estimado Fernando, muchísimas gracias por estar en el programa. Buenas noches. Gracias, Silvano, por la invitación. Estoy aquí presente a tus órdenes. El día de hoy, en esta oportunidad, vamos a conversar con Fernando de alimentación, preocupación y tareas fundamentales de cada ser humano para seguir viviendo. Pero, ¿por qué has escogido este tema? Sabes, a mí me encanta la carne, soy amante de las parrilladas y de los asados en general. Y un día en casa, mientras hacíamos el asado, alguien viene y nos critica y nos dice, ¿no sabes la contaminación que genera el humo por el carbón que estás usando para la parrilla, no? Entonces, como que no estaba muy seguro de eso, ¿no? Yo les dije, es posible, pero hay que averiguar. Seguramente mi coche genera mucho más contaminación que el carbón, así que mediremos, buscaremos información y nos metemos, ¿no? de plano al asunto. Sabes, ¿no? Toda la ganadería, que el CO2 generado por toda la ganadería de vacas, ovejas, pollos, etcétera, etcétera, produce casi un 15% de las emisiones de CO2 en el mundo. ¿Sí? ¿Y sabes cuánto producen los automóviles? Un 15%. O sea, hablando en términos promedio, la contaminación generada por el metano emitido por toda la ganadería en general es idéntica a la contaminación generada por los gases emitidos por los automóviles y etcétera, ¿no? Entonces, sí, había contaminación en esa parrilla, pero la contaminación mayor no era tanto del carbón, sino de la carne que estaba en el asador en general. Un kilogramo de carne de res en general produce 500 litros de metano al día. Entonces, imagina ahora multiplica ese kilogramo por el peso que tiene el animal y por la cantidad de cabezas de ganado que existe en el mundo, es una cantidad increíble de metano que se genera por día. Y eso es algo que nos hace pensar un poquito, ¿no? Sobre el tipo de alimentación que estamos llevando al respecto. Entonces, eso nos llevó adelante, ¿no? A profundizar en el estudio, Silvano. Sí, me parece interesante. Bueno, quizás para los televidentes un poco relacionar, ¿no? Cuando hablamos de que un kilo de carne contamina, está relacionado más que todo con el modo de producir ese kilo de carne, etcétera, etcétera. Los animalitos en su proceso de digestión generan también metano que liberan al aire, que liberan al espacio como tal, y por eso que la contaminación está relacionada incluso con el alimento que comemos. Eso lo veremos más adelante de mejor forma. Por eso que en tu investigación que estás realizando, observas que nos estamos comiendo el mundo. ¿Qué es eso? O sea, hablamos de la agricultura intensiva en general. Esta agricultura intensiva tiene agroquímicos que necesitas, ¿no? Para evitar que los insectos y las otras bacterias se coman el producto, el alimento. Entonces, esta alimentación intensiva va de alguna forma metiéndose a nuestro organismo, ¿no? Estamos consumiendo muy pocos productos en el mundo en general, carne de pollo, carne de res, va por ahí, arroz, soya, a partir de muchos otros productos, y algunas verduras que podemos agregar al asunto, y esa es la base de nuestra alimentación a nivel mundial, no solamente en Bolivia, a nivel mundial es esto. Entonces, uno, que estamos perdiendo mucha agrobiodiversidad al respecto, estamos condenando a la extinción a muchas especies vegetales, más bien hemos salvado la quinoa de alguna manera, pero si no fuera por el tema de mercado, la quinoa también estaría dentro de las especies en peligro de extinción, si quieres llamarlo así. Estamos condenando a la extinción a muchas variedades de tubérculos nativos, como habíamos hablado en el pasado en otras investigaciones, y ya, entonces, esto de alguna forma nos está obligando primero a tener una alimentación basada en muy pocos productos, y está condenando a la extinción a muchas variedades en general. Va por ahí. Además, por el tema de los residuos, ¿no?
Un tercio de los alimentos que consumimos en general van a ser echados a la basura, eso es evidente. Pienso un poquito en todas las masitas de Todos Santos que tenemos en casa en estos días, prácticamente la mitad de ellas van a terminar o molidas o en el basurero llenas de moho, en ese sentido. La pandemia ha cambiado mucho de los hábitos alimenticios que tenemos y el boliviano en general siempre ha consumido por cantidades, consumimos quintales, cuando vamos al mercado nos compramos por el tema de costos, un quintal de arroz, de azúcar, de fideo, etcétera, etcétera. Nos vamos al mercado, nos compramos una cuartilla o 2 cuartillas o media arroba o una arroba de algún producto vegetal y no consumimos todo, no lo consumimos y lo botamos a la basura. En países industrializados esto es mucho mayor, básicamente los europeos están botando en promedio 100 kilogramos de alimentos a la basura, esto al año. En total estamos hablando de una cantidad de 127 millones de toneladas en Latinoamérica de alimentos que se han tirado a la basura. Y esto entonces da a entender de que no tenemos una gestión eficiente de la producción y del consumo alimenticio que tenemos en el mundo. Exacto. Hace por lo menos 20, 25 años atrás ya veía en Europa, veía campañas que trataban de impulsar y motivar a las personas a consumir, digamos así, en un almuerzo, en una cena, lo que realmente eran capaces de consumir. Por ejemplo, estaban de moda, digamos, el self-service, donde uno va, se sirve, etcétera, etcétera, y una montaña de comida, pero realmente no podían comer todo, y lo dejaban y se desperdiciaba. Entonces, en esa suerte de cultura del desperdicio, prácticamente se motivaba a las personas a ser más conscientes hasta en la manera de servirse del plato. Y por eso la pregunta, con tanto desperdicio de alimentos, de producción, ¿por qué hay gente en el mundo, por qué hay personas en el mundo que sufren, padecen, incluso mueren por hambre? Creo que esto mucho tiene que ver con la gestión de la producción, ¿no? Nosotros como consumidores somos muy malos gestionando los productos que tenemos en nuestra cocina. Nos vamos al supermercado y nos compramos productos en oferta que normalmente están muy cerca a la fecha de extinción del producto, de la vida útil del mismo, así que terminamos botándolo a la basura en su mayoría de las veces. Acumulamos, ¿no? Esta tendencia capitalista de la acumulación, lo tenemos culturalmente, vamos y empezamos a acumular los productos que vemos ahí en base a las ofertas, ¿no? Vemos un producto en oferta, qué buen precio, y nos lo compramos, y está tirado ahí en la alacena de nuestras cocinas y terminamos tirándolo después a la basura, ¿no? Pero también tiene que ver con la parte de la producción, o sea, hay una sobreproducción de productos y no se envían eficientemente, ¿no? La gente que está con hambre normalmente no tiene dinero para poder comprar productos, entonces no les interesa a los productores llegar a ellos. A los productores les interesa llegar a los grandes centros urbanos donde saben que van a comprar el producto, pero no les interesa llegar a las zonas marginales, alejadas, rurales, donde este producto no va a ser comprado como ellos quisieran, entonces ¿para qué mandarlo ahí? Entonces es mucho más barato desperdiciar el producto que llevarlo a estas zonas por tema con transportes y todo lo demás. Entonces es un tema de gestión del producto como tal, ¿no? Desde el punto de vista económico. Otra idea que mencionas y que me trae a la memoria, por ejemplo, he visto también hace bastante tiempo atrás, en Europa vi que hay grupos de voluntarios, personas que ponen a disposición su tiempo, su energía, y en colaboración con los supermercados, etcétera, etcétera, dentro de un contexto de responsabilidad social, ellos recogen los alimentos que están por perecer, los reúnen, preparan bolsas y distribuyen a la población vulnerable, por ejemplo, ancianos, que a veces están con ciertas restricciones económicas para poder comprar la alimentación de cada día. Y bueno, hay una suerte de alianza entre estos supermercados y las personas que voluntariamente se dedican a reunir los alimentos que están por perecer para, de alguna manera, distribuirlos a las personas que tienen necesidad.
Es una idea que se me vino y adelante a ver si se prospera. Pero creo que desde buen tiempito se habla de esta situación que muestra, por un lado, una mala producción de los alimentos y, por otro lado, una mala administración de los mismos. Se habla de cambios necesarios, pero en la realidad de los hechos, estimado Fernando, ¿consideras que el ser humano ha tomado realmente conciencia de la necesidad de cambiar y qué se hace o qué se ha hecho al respecto? Podemos pensar en un nivel macro y un nivel micro, ¿no? A nivel macro, es cierto, desde hace más de 30 años se viene discutiendo el tema del cambio climático, la alimentación y el rol que tiene la alimentación en el cambio climático como tal. Y desde mucho más antes ya se discute de hambre en el mundo y temas de gestiones eficientes de la alimentación para llegar especialmente a países pobres, ¿no?, que tienen problemas de alimentación. En los 80 el África ha tenido problemas muy serios de esto y se hicieron campañas a nivel mundial para poder enfocarnos al respecto. Pero como que el problema persiste, no se ha logrado de alguna forma solucionarlo. Seguimos tirando desperdicios de alimentos, seguimos con mucha gente en las calles de nuestras ciudades principales en el mundo con hambre y en las zonas marginales mucho peor. Entonces, a mí me suena que mucho no se ha avanzado respecto más que las charlas que tenemos. En septiembre una charla sobre sistemas alimentarios en el mundo en general y que llegaron. Me parece que todo lo que se hace es una especie de gatopardismo, ¿no?, que se habla para hacer una revolución y cambiar las cosas, pero en el fondo las cosas siguen igual, no cambian, porque el tema de la alimentación, lo sabemos muy bien, depende de las grandes organizaciones y corporaciones que se dedican, ¿no?, a ganar dinero, que está bien, o sea, a partir del manejo de la alimentación como un producto, pero ese enfoque que le damos o que se le da a la alimentación como tal está provocando de alguna forma muchos problemas, ¿no?, de distribución y de este producto especialmente en general. Y a nivel micro ha habido cambios en la alimentación, mejoran nuestros ingresos y como mejoran nuestros ingresos también cambia un poquito el asunto, ¿no? Le metemos más proteína a nuestra dieta porque generalmente el boliviano no tenía en el pasado mucha proteína animal en la dieta. Y ahora sí, gracias, mejoró nuestros ingresos, ya somos de clase media, hablo de una gran mayoría de los bolivianos, y empezamos a consumir mucha más carne, mucho más pollo, mucho más fideo, mucho más arroz. Ahora empezamos a consumir productos enlatados, que eran muy caros en el pasado, ahora no. Los cereales en cajita, que a los niños les encanta, también los empezamos a consumir y todo. Pero este nuevo hábito de alimentos, que es un nuevo patrón de consumo alimentario, de pronto está generando todos los problemas de los que estamos hablando, ¿no? Son productos agroindustriales, en la mayoría de los casos, son productos que están generando mucho más contaminación al ambiente que los clásicos productos que teníamos en el pasado, ¿no? La dieta boliviana, la dieta cochabamina, era basada en el maíz. Era el maíz casi en todo lo que consumíamos. Ahora, ¿cuántas veces consumimos maíz en la semana o en el mes? Mucho menos que antes. Entonces, ¿cuántas veces consumimos arroz, fideo en la dieta general? Que son productos agroindustriales y explotan, ¿no? Está en nuestra dieta casi a diario el producto, excepto domingos, tal vez mensualidad, tal vez más domingos. ¿Cuántos kilos de carne consumimos ahora respecto al pasado? Entonces, nos damos cuenta que ha cambiado mucho nuestra dieta alimenticia. Entonces, tal vez el cambio debería venir también por ahí, ¿no? No podemos esperar que se genere una política pública nacional que diga, ¿saben qué? Vamos a cambiar nuestra dieta alimentaria a productos más ecológicos o más agroecológicos. Nadie la va a cumplir. En Cochabamba nadie nos va a hacer caso de ese aspecto, ¿no? Esto tiene que venir el individuo. El individuo tiene que pensar más bien, bueno, mi dieta de alguna forma está generando muchos problemas al medio ambiente. El consumismo que tenemos en nuestra dieta está provocando que mucha gente también no tenga acceso a alimentos, entonces cambiaremos nuestra dieta. Qué sé yo, una política muy familiar, muy individual. Yo consumo carne todos los días, consumo en el almuerzo y en la cena. Pues solo la consumo en el almuerzo y no en la cena. ¿Sí? Es decir, reducirla, yo no decido eliminarla, ¿no? Somos carnívoros por naturaleza. Bueno, tal vez los vegetarianos se enojen conmigo al respecto. Pero el reducir el consumo de carne le va a hacer mucho bien a nuestra salud. Yo no soy médico, pero los médicos saben muy bien al respecto y también nos va a hacer mucho bien al tema económico y nos va a hacer mucho bien al tema medioambiental también. Aumentar el consumo de leguminosas, de legumbres que producen, los agrónomos saben muy bien, nitratos o introducen nitratos al suelo.
y de alguna manera también eso va a ayudar a mejorar nuestra dieta y nuestras condiciones de salud, ¿no? En ese sentido. Entonces, pienso que deberíamos hablar de un cambio en nuestros hábitos de consumo, pero no impuesto por nadie, sino es un cambio que debería venir de nosotros, para lo cual yo invito a todos a que nos informemos al respecto, a que conozcamos más sobre lo que estamos comiendo y sobre nuestros hábitos de consumo alimenticio y reflexionemos un poquito al respecto, que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones también al respecto. Sí, además que nada es, digamos, casual, es decir, los cambios en nuestra forma de alimentarnos, los cambios de hábito, como decías bien, no han sido casuales, sino también han sido un poco inducidos por los ritmos de vida, qué sé yo, la necesidad de comer a la rápida, de no dedicarnos a una mejor calidad de lo que comemos, sino la cantidad necesaria, lo más rápido posible. Es todo un sistema que nos ha ido, digamos así, prácticamente involucrando y determinando estos tipos de cambios alimenticios. Que sí, estoy completamente de acuerdo contigo que es necesario reflexionar y proceder digamos, a un cambio de mentalidad a partir de cada uno de nosotros, ¿no? Dándonos cuenta de la realidad en la que se vive, etcétera, etcétera. Fernando, ¿hasta qué punto consideras que hemos perdido la justa relación entre la necesidad de alimentarnos y la forma de producir los alimentos? En ese sentido, ¿será que los conocimientos y la puesta en prácticas de la que llamamos sabiduría ancestral podría ayudarnos a encontrar un justo equilibrio? No sé si lo ancestral, como lo llamas tú precisamente, ¿no? Pero hay muchos estudios que hablan sobre agricultura agrosostenible, agroecológica también, en Brasil, en México, en Argentina y también aquí en Bolivia, que implica, ¿no?, que este modo de producir alimentos es diferente al modo industrial, ¿no? El modo industrial de producción de alimentos es de monocultivo, donde se mete mucha maquinaria, donde se mete mucho transgénico, donde se meten muchos productos químicos para combatir las plagas en general. Y eso sí, tiene un buen valor en el mercado, ¿no?, porque tus costos de producción se reducen al mínimo. Claro, la producción agroecológica no. La producción agroecológica es artesanal, es el señor que está buscando maneras naturales de evitar que las plagas se metan en sus alimentos, combinando productos. No es una producción de monocultivo, sino combinando, qué sé yo, maíz, luego algún otro tipo de producto. Entonces, y es más cara, económicamente es más cara. Entonces, los productos que vienen de la agroecología, el valor de mercado de los mismos es más alto porque sus costos de producción son más altos que el agroindustrial, pero la huella ecológica que tienen sus productos es menor. Entonces, eso de alguna forma ayudaría a que el impacto de la agricultura no sea tan fuerte al medio ambiente como lo es ahora. Entonces, es una apuesta muy fuerte que se está realizando en varios sectores, académicos especialmente, apostando al tema agroecológico. Entonces, ahora hay mucha producción y están trabajando en muchos foros y muchos grupos de trabajo sobre este tema, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver mucho con aprender del productor, ¿no? Aprender del campesino. Hay muchas posturas ideológicas y políticas que trabajan con este tema, ¿no? Y es por eso que se dice que la alimentación no solamente es un tema de cómo comemos, sino de qué comemos, sino también es un tema político. Entonces, hablar de alimentación también es hablar de política, por el tema ya habíamos hablado en el pasado, ¿no? La alimentación es un producto social. Nosotros comemos lo que la sociedad nos pone que comemos. Si tú te vas en la noche y tienes hambre y quieres comer algo en la noche en la calle, te vas a encontrar con silpanchos, con hamburguesas, con salchipapas, con pollo, y ya, no hay más. Entonces, si te vas con un nutricionista a cenar, te va a decir, nada, esto es sano para tu cuerpo, ¿no? Pero es la sociedad lo que te pones. ¿Qué vas a hacer? Vas a comer lo que la sociedad te da de comer. Entonces, pero si como política establecemos que queremos productos diferentes, que tengan una huella menor al medio ambiente, esto de alguna forma va a provocar un cambio, primero nuestro,
como demandantes de productos, de alimentos, y esto de alguna forma provoca que la oferta también cambie. Entonces, mucho de la situación viene de nosotros, es lo que decía hace un momento, y bueno, si sabemos que hay productos agroecológicos, pues demandar los productos agroecológicos va a ayudar un poquito también a cambiar nuestra situación de alimentación. Fernando, una nueva cumbre donde los países debaten para tratar de contrastar el incremento de la temperatura, el cambio climático, pero bueno, siempre nos olvidamos aparentemente de la agricultura como un factor, como un elemento que contribuye a ese cambio climático. A veces pensamos en los países superindustrializados, pensamos en Estados Unidos, las noticias nos han bombardeado con la idea de que China vive en un estado de contaminación letal, y pareciera que, bueno, a ellos les toca hacer los reajustes necesarios para, de alguna manera, reducir esta tendencia, digamos, al incremento en la temperatura. Sin embargo, acá, en Bolivia, ¿tenemos que estar mirando solamente de la ventana o realmente tenemos que tomar conciencia que nosotros también somos un elemento de cambio? No, estoy completamente de acuerdo en la idea. No solamente es pedir que los consumidores de los países industrializados cambien sus hábitos, que en realidad tienen que hacerlo, porque depende de ellos. La contaminación mundial mucho depende de Estados Unidos, China y Europa como tal, pero nosotros también la producimos, ¿no? Nosotros somos los países latinoamericanos producimos la soya que consumen los chinos, estamos produciendo la carne que vamos a exportar también hacia ellos, entonces también viene del lado micro, ¿no? Y esa es la postura que mantengo siempre. Si queremos cambiar muchas cosas en el mundo, el cambio tiene que venir de nosotros, como individuos, como tal. Esperar que en estas cumbres cambien las cosas es esperar demasiado, ¿no? De pronto viene una especie de desilusión porque sabes que las cosas siguen igual. Las protestas de hace 10 años siguen siendo las mismas, los temas que se discuten desde hace 10 años no han cambiado para nada, ¿no? Entonces, mucho tendría que venir de nosotros. No es suficiente decirnos ecológicos y comprarnos un auto eléctrico, por ejemplo, y andar por ahí, y no cambiar nuestra dieta. O sea, seguir con las pasilladas casi a cada las semanas, seguir con nuestros consumos de carne y de alimentos agroindustriales, allí no cambia absolutamente nada el asunto, ¿no? O sea, si vamos a adquirir una conciencia ecológica, tiene que empezar con muchas situaciones, y una cosa muy pequeñita, como consumir menos carne, es un gran cambio de pronto, ¿no? Y si todos en el mundo hiciéramos eso, yo creo que muchas cosas cambiarían de pronto. No es que estamos satanizando la carne como tal, para nada, es en realidad un alimento esencial, desde mi punto de vista, ¿no? Que no soy nutricionista también en la alimentación, pero reducir un poquito no nos va a hacer daño, ¿no? En general. Por otra parte, si pensamos, bueno, Bolivia tiene una densidad demográfica de 13 habitantes por kilómetro cuadrado, habitante más, habitante menos. Desde luego cada vez más concentrados en lo que son los centros urbanos, con una pérdida, digamos así, de capacidad productiva, sana, de cada uno de los agricultores que se preocupan de producir para ofrecer, digamos, a las personas que necesitan de alimentos. Bueno, prácticamente no se vería tan fundamental la ampliación de la frontera agrícola, la quema indiscriminada de cada vez más de superficies, de bosques, etcétera, etcétera. Entrar en una producción agrícola a mayor escala, son todos elementos que tienen que ser debatidos y la población de alguna manera tiene que llegar a tomar conciencia de que es necesario de alguna manera reflexionar alrededor de lo que se está haciendo. Pero bueno, para terminar el programa, ¿qué podemos hacer al respecto? Todo lo que dijiste hace un momento, reflexionar, creo que va por allí, ¿no? Sabes tú que el 2019 casi todo el país protestó y estuvo muy expectante lo que ocurrió en la Chiquitanía con los incendios que acabaron con grandes cantidades de bosques. ¿Sabes ahora qué es esa zona?
son pastos para el paseo de ganado, ¿no? En general. Entonces, y me van a disculpar, ¿no? Yo pienso que hay una especie de hipocresía social, ¿no? Criticamos muchas cosas, pero no cambiamos mucho de la actitud que genera esto. Seguimos demandando productos y muchas de las quemas de los bosques, especialmente en el Oriente, son culpa nuestra, por la demanda que tenemos de productos, ¿no? No solo nuestra, ¿no? En general de todo el mundo, ¿sí? Entonces, ahí voy con el tema, ¿no? Una reflexión, tenemos que informarnos al respecto, conocer. Hay mucha información oficial de la FAO y de Naciones Unidas, si no quieren ver páginas alternativas en Internet, que informa cómo está yendo el consumo de alimentos y el efecto que tiene el consumo de alimentos y la agricultura actual, este esquema de agricultura extensiva, intensiva, sobre el efecto que tiene el cambio climático, ¿no? El efecto que tiene el consumo de cada uno de nosotros también sobre el cambio climático. Entonces, informarnos al respecto nos va a ayudar a reflexionar al mismo. Entonces, yo les invito a todos a que busquemos información en la FAO, en Naciones Unidas, sobre la alimentación y sobre los flujos de alimentación y que reflexionemos al mismo. Muchísimas gracias, Fernando. A ti, Silvano, muchas gracias por invitarme. Bueno, estimados televidentes, de la reflexión a la acción, para evitar que, como dice Greta Thunberg, una joven activista noruega, para evitar de entrar en el bla, 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 bla. Es decir, ya es tiempo de que tomemos conciencia de todo lo que sucede y lleguemos a acciones concretas para no quedarnos simplemente en la reflexión. Pero para aquello hay que tomar conciencia de que nuestra alimentación también es un elemento que de alguna manera interfiere de manera negativa en lo que significa la posibilidad de contener el incremento de la temperatura para evitar el calentamiento global. El día de hoy estuvimos con Fernando González Fernández. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE. Hablamos de alimentación y de todos los elementos que están alrededor de la producción de alimentos para vernos en la necesidad de cambiar también desde el consumidor y desde el productor. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su fidelidad.